Hola, sean bienvenidos a ustedes a este nuevo video. En esta ocasión veremos los tipos de estructura selectiva. Tenemos en total 4, que es la estructura sí, entonces y fin sí, la estructura sí, entonces, si no y fin sí, la estructura switch o según y las estructuras anidadas. Como se pueden dar cuenta, aquí esta imagen corresponde al ejercicio que hicimos en el video pasado, pero ahora está como diagrama de flujo. Es muy bueno ocupar diagramas de flujo ya cuando empezamos a editar estructuras selectivas. ¿Por qué? Porque eso nos facilitará entender qué va a pasar con nuestro programa. Vayamos a la siguiente diapositiva para que les pueda explicar el primer tipo de estructura. Tenemos lo que es la estructura de sí, entonces y fin, que es la estructura más simple que podemos encontrar en las estructuras selectivas. Esto quiere decir, analizará dos opciones, analizará la condición, y en dado caso de que sea verdadera, ejecutará las acciones que están dentro de verdaderos. Si no, no hará nada. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún camino en dado caso de que no sea verdadera esa condición. Este es parte del ejemplo que hicimos en el video pasado, donde analizábamos que si número 1 es mayor a 10 y número 1 es mayor o igual a 10 y número 1 es menor o igual a 50, ejecutará una acción. Si no, no va a ejecutar nada. Y tenemos la siguiente estructura, que es la estructura... Ahorita cargue, por favor. Sí, entonces, si no y fin sí. Y esto quiere decir que ahora no solamente, que ahora ya tiene un camino para falso. En dado caso de que N1 no llegue a ser mayor o igual a 10, o si N1 no es menor o igual a 50, ejecutará las instrucciones que están dentro del falso. La diferencia que tenemos con sí, entonces y fin sí es que ahora existe un camino posible para cuando la condición no se cumpla. Esto nos ayuda, por ejemplo, si nosotros queremos analizar una condición y tener dos opciones. Si se cumple, hacer esto. Si no se cumple, hacer el otro. Pero si nada más queremos hacer algo en dado caso de que sea verdadero, es recomendable ocupar sí, entonces y fin sí. Si queremos tener, como lo dije antes, dos opciones, en dado caso de que sea verdadero, hacer esto, o en dado caso de que sea falso, hacer esto de aquí, es recomendable la estructura sí, entonces, si no y fin sí. Y por último tenemos la estructura según, que no la vimos en el video pasado por cuestiones de tiempo, que ya el video se había hecho demasiado largo, pero en resumidas palabras quiere decir lo siguiente. Analizará el valor de N1, el valor que vayamos a dar a N1, y va a comprobar. Si N1 es igual a 1, escribirá 1. Si N2 es igual a 2, escribirá 3. Y si N1 es igual a 3, escribirá 3. Y de otro modo, o sea, ¿qué quiere decir de otro modo? Si ninguna de estas se cumple, escribirá esta instrucción. Es como el si no de la estructura sí, pero para lo que nos va a ayudar la estructura según es para cuando nosotros queremos analizar varias opciones sin necesidad de tener que crear varias estructuras anidadas de sí, entonces, si no y según. Esto nos ayuda demasiado cuando queramos simplificar algunas estructuras demasiado grandes o para cuando queramos crear algún menú de opciones, ya sea de comida, de números, etcétera, etcétera. Y por último tenemos las estructuras anidadas. Esas son las que contienen varias condiciones dentro de otras condiciones. Al ser un poco más complejas de entender, las dejaremos para videos posteriores. Pero aquí tengo un pequeño ejemplo, donde dice que definimos a, B y C como entero, aquí nos alcanza a ver, y asignamos el valor de mayor a 0. Le decimos que ingrese de estos números, o sea, A, B y C, que se van a asignar números, y primero que nada va a comprobar. Si A es mayor a B, analizarás que A sea mayor a C. Si en dado caso de que resulte falso de que A sea mayor a B, analizarás que B sea mayor a C. Si B llega a ser mayor a C, mayor se asignará a la letra B. Si C es mayor a B, mayor se asignará al valor de la letra C. Lo mismo tenemos acá. Si se cumple la condición de que A es mayor a B, seguirá por el camino del verdadero donde A se analizará ahora que A sea mayor a C. Si esto es cierto, mayor será A, y si no, mayor será C. Esto es un ejercicio para comprobar cuál es el mayor de tres números. Como se podrá dar cuenta, primero comparan dos números. Dependiendo en cierto modo cuál sea el ganador, se enfrentará al que sobra, que sería C. Y ya dependiendo cuál sea el ganador de esos dos, será el número mayor que nos sobra. Vayamos a PCI para continuar con el ejercicio que hicimos en el video pasado y les puedo explicar bien las diferencias entre esas tres estructuras condicionales que vimos en las tres diapositivas anteriores. Como se los dije, este será tema para otro video. Pues bien, yo ya lo tenía abierto, este video lo hice posteriormente al video anterior. Y vámonos a al diagrama de flujo para que les pueda explicar
más detalladamente y más fácilmente, y con un diagrama de flujo claro está, cómo es que funcionan nuestras estructuras. Estas son las imágenes que habíamos puesto que yo puse en la presentación anterior. Y como se podrán dar cuenta, primero va a analizar si esta condición se cumple. Si se cumplen las dos condiciones de que n de n1 sea mayor o igual a 10 y menor o igual a 50, ejecutar esta acción. Si no, como se podrán dar cuenta, aquí no tenemos nada, absolutamente nada. Y seguimos con el flujo de ejecución. Cabe destacar que después de que se ejecute una estructura selectiva, cuando ya lleguemos al fin sí, que en este caso es aquí, seguirá el flujo normal de estructuras secuenciales a menos que encuentre otra estructura, que es lo que pasa aquí. Vuelve a analizar la misma condición, pero con la gran diferencia de que ahora sí tenemos algo dentro del camino del false, que es esta instrucción, donde nos va a decir que su número no está dentro del rango permitido. Y finalmente ya tenemos lo que es la estructura según. Como se podrá dar cuenta, aquí lo tenemos. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Analizará primero el valor de n1. Si n1 es 1, anotará 1. Si n2 es 2, que aquí lo voy a corregir para aprovechar que vean cómo se edita un diagrama de flujo, va a decir 2. Si n1 es 3, va a decir 3. Y si es de otro modo, o sea que no es ninguno de estos valores que nosotros hemos incluido, dirá no es del 1 al 3. Si queremos añadir un valor para la estructura según, que nos adentraremos en ella en otros videos, simplemente le damos clic aquí en más y le ponemos, no sé, por ejemplo, si es 4, vamos a escribir con el comando hola, que escriba el número 4. Y pues bien, ahora vamos a cambiarla aquí, que no es del 1 al 4. Como se pueden dar cuenta, la edición en diagramas de flujo es un poco más complicada, pero nos ayuda muchísimo, por ejemplo, si ya nos perdimos en nuestro código y queremos saber qué está pasando con el flujo de nuestro programa. No por nada se llama diagrama de flujo. Y pues bien, vayamos a PCI. Cierto, cuando hacemos algún cambio en el diagrama de flujo, tenemos que darle que sí, para que ese cambio se vea reflejado en el pseudocódigo. Así que le doy sí. Y como se podrán dar cuenta, ya tenemos aquí nuestra nueva instrucción. Vamos a ejecutarlo para que nosotros podamos ver cómo funciona la estructura según. A partir del video siguiente empezaremos a hacer ejercicios basándonos en las estructuras y entonces. Y una vez que en cierto modo las tengamos un poco dominadas, aunque sea de manera básica, nos adentraremos en las anidadas y por último en según para pasar a las estructuras repetitivas. Así que ejecutaremos esta vez sin explicar el paso a paso hasta que lleguemos al según y le daremos en comenzar. También esto lo hago para que ustedes vean que no es necesario que le demos desde explicar paso a paso desde el comienzo, sino que le podemos decir a PCI que nos explique en un cierto punto. Ahora vamos a ponerle, para que se ejecuten esto, vamos a ponerle un 3. Recuerden, va a analizar esa opción, cierto, ya nos pasamos. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ponerle ahora sí en explicar paso a paso y vamos a ir al primer paso. Recuerden, esto ya lo hicimos en el video pasado, así que no me voy a detener a explicar a gran detalle qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ingresar un número, recuerden, habíamos dicho que iba a ser 3. Vamos a avanzar un paso y aquí, acuérdense, analizaba el resultado como falso y por lo tanto no se hace nada. ¿Por qué? Porque no puede entrar dentro de la rama del entonces que tenemos aquí. Aquí, como pueden ver, vamos en esta línea apenas, en la línea número 5. Avancemos otro paso. Va a salir a la estructura así entonces y analizará lo que es si n1 es mayor a 10 y n1 es menor a 50, va a analizarla como falso, pero con la gran diferencia, como lo vimos en el video pasado, de que ahora sí tenemos al sí, no. Y ahora, como se pueden dar cuenta, pasa lo que yo les dije. El resultado es falso, se sigue por la rama del si no, no puede entrar a la rama del entonces, porque para que entre a la rama del entonces, el resultado tenía que ser verdadero. Al ser falso, entrará en el si no. Así que ahora ejecutará lo que tenemos aquí. Se evalúa la expresión, o sea, se va a imprimir en pantalla. Y ahora vamos a la estructura según. Se evalúa el valor de la N1. El resultado es 3. ¿Qué quiere decir evaluar? O sea que va a analizar qué valor le dimos a N1 y evidentemente es 3. Y ahora empezamos. Se evalúa la opción 1 que va a tener el valor de 1. Estos valores que pusimos aquí se refieren a los valores con los que va a comparar el valor de N1.
el resultado no coincide, por lo tanto va a 2. Se evalúa la opción 2, que es igual a 2 y el resultado no coincide. ¿Por qué? Porque 2 no es igual a 3. Se evalúa la opción 3 y en este caso sí que va a coincidir. El valor coincide, se ingresará en esta opción. Como se podrán dar cuenta, la estructura selectiva, la estructura según es una estructura selectiva. ¿Por qué? Porque selecciona entre varios valores que el programa tiene, analiza cuál es el correcto y ejecuta las acciones que están dentro de esa condición que se va a analizar como verdadera. Se muestra en la pantalla en 3, se sale de según. Muy importante, también otra cosa que cabe destacar, cuando se termina de ejecutar una estructura selectiva, se sale de esa estructura a menos que haya más condiciones dentro de esa que serían condiciones anidadas, pero como todavía no las hemos visto, pues no se manejan. Llegamos al final del algoritmo y se finaliza la ejecución. Resumiendo lo que hemos visto en estos dos videos, hemos visto las bases para empezar a aprender estructuras selectivas. Hemos visto el sí, el sí entonces, el sí entonces, sí no y la estructura según. Veremos las estructuras anidades, yo considero que dentro de unos 5 videos, pero primero haremos ejercicios para dominar lo que son esta estructura de aquí. Después, como ya se los dije, veremos la estructura según para poder pasar a las estructuras repetitivas. Eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado y hayan entendido. Si es así, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.